hemos convocado este acto pues, desde el Partido Socialista en el Distrito de Latina con el objeto de hablar de la gestión de los servicios sociales y las residencias de mayores pues, durante lo que es y ha sido la crisis del coronavirus o del COVID-19. Para ello, pues hemos traído aquí a Puri Causapie, que todos la conocéis, que es nuestra diputada portavoz en políticas sociales del Grupo Parlamentario de la Asamblea. Muchos también la conoceréis porque fue durante la legislatura pasada, estuvo de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y es también una gran experta en servicios sociales porque estuvo en otros gobiernos socialistas a nivel del Estado, también estuvo colaborando y trabajando en todos los temas sociales, ¿no? Por otro lado tenemos a Ana Lima, que fue secretaria de Estado de Servicios Sociales y actualmente bueno, es docente de la Universidad Complutense y de la UNED y directora de Servicios Sociales. Y antes de ceder la palabra tanto a Puri como a Ana, pues me gustaría que Walter, que es el organizador, Walter Scansetti, que es nuestro secretario de Mayores, Discapacidades y Servicios Sociales, pues bueno, nos dé una pequeña introducción, nos dirija unas palabras sobre este tema. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Pedro, por facilitar este tipo de encuentros online en esta nueva realidad. Gracias, Ana, gracias, Puri, por aceptar la invitación y compartir vuestro tiempo con nosotros y aportarnos vuestra experiencia y vuestro conocimiento en la materia. Pues sobra decir que en esta crisis sanitaria que nos ha llevado a una situación dramática en lo social y en lo económico, además de las miles de vidas que se está llevando por delante, es la peor crisis que nos ha tocado vivir o que le ha tocado vivir al mundo desde la Segunda Guerra Mundial, con todas las derivas y con todos los flecos que trae. También sobra decir que nadie tenía un mapa de ruta para podernos guiar en este sin Dios que está siendo la pandemia, que está siendo la crisis del COVID. Y en estas situaciones, como siempre, las cadenas se rompen por los eslabones más débiles. Y en este caso están siendo las personas mayores que viven en las residencias, las personas con discapacidad que viven en residencias, y las familias con menos recursos. Muchas de estas familias ni siquiera eran usuarios de servicios sociales y otras muchas que ni siquiera tienen acceso a servicios sociales por su situación personal. Desde la primera semana del estado de alarma, a partir del día 13, ya empezamos a ver por dónde hacía aguas el sistema y, bueno, pues ver a dónde nos está llevando, dónde nos ha llevado el modelo de gestión de las residencias de personas mayores. La tragedia yo creo que todavía no la vamos a conocer al 100%, y ayer daban un dato de 17.500 fallecidos en residencias de mayores con síntomas, o sea, con casos confirmados y con síntomas compatibles. Eso suponen 2/3 del total de los fallecidos a día de hoy en España. En el caso de Madrid, daban una cifra de 5.800 aproximadamente fallecidos en residencias de ancianos, o sea, perdón, en residencias de mayores, compatibles y confirmados, que supondrían, sobre los 8.500 fallecidos en Madrid, pues también 2/3 aproximadamente. También esos primeros días nos dimos cuenta de la descoordinación entre la administración local y la administración autonómica, que llevó a que los ayuntamientos intentaran solucionar los problemas que se encontraban, como por ejemplo era cubrir los menús de la gente que tenía becas de comedor, etcétera, etcétera. Cada ayuntamiento estaba buscando su solución y de repente se descolgó la Comunidad de Madrid con la solución Telepizza, ¿no? Que hoy parece ser que ha dado a su fin. Parece ser, no lo tengo claro, luego nos lo dirán. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Para mí me parece un espacio y un foro muy interesante, pues porque bueno, los servicios sociales ya estaban en una situación difícil y complicada, y yo creo que después de aquella época de la gran recesión y los recortes, bueno, pues estamos intentando recuperar un poco y levantar la cabeza, y bueno, nos ha pillado este tema de la crisis del COVID-19
Y la verdad es que es una crisis provocada desde el ámbito sanitario por una pandemia, pero está teniendo un impacto social y económico importante y además entendemos que tenemos que estar preparados como sistema público de servicios sociales para lo que se nos va a venir encima en la poscrisis. Aparte de tener en cuenta que puede provocarse algún repunte, por lo que tendríamos que estar bastante preparados. Yo, en mi caso, me voy a referir a los servicios sociales, fundamentalmente. Sabéis que con todo este tema de la crisis y el estado de alarma se tomó el mando único por parte, en este caso, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y dictó algunas normativas a nivel estatal y además reforzó a través de un presupuesto que iba para lo que se denomina el plan concertado a las comunidades autónomas para que reforzaran los servicios sociales. Bueno, dicho esto, yo he hecho para no ocupar demasiado tiempo, sí que me he hecho una relación de los temas que cabría llamar la atención que han ido ocurriendo desde que se decreta el estado de alarma y se inicia el periodo de crisis que afecta de una manera esencial, como digo, al ámbito social en la ciudadanía. En primer lugar, se puede decir que ha habido un aumento de la pobreza y la exclusión social, que es verdad que ya existía y que sobre todo venía agudizada desde la crisis económica anterior por dos cuestiones. Una de ellas es el aumento del precio de la vivienda. Teníamos un serio problema con la vivienda ocupada, con la vivienda en alquiler y con la vivienda, el pago de las hipotecas. Además de este problema, también hay otra cuestión que es la precariedad en el empleo que estaba dejando a muchos perfiles de familias que curiosamente yo había estado 9 años de excedencia y cuando vuelvo me encuentro con que el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres existe y cada vez con más presencia, familias que cobran un sueldo de 1.000 euros y tienen que pagar 700 euros de alquiler por un piso y claro, realmente necesitan de prestaciones sociales complementarias a pesar de ser personas con un empleo. Bueno, también el fenómeno de pisos ocupados y viviendas ocupadas y demás, son familias en muchos casos, que son usuarias de los servicios sociales porque, aunque, repito, algunas de ellas cobran subsidios y otras trabajan y otras tienen rentas mínimas, siguen necesitando un complemento para poder llegar a fin de mes. Bueno, con esta situación de partida nos encontramos con que a partir de la situación del estado de alarma acuden a los servicios sociales muchas familias que ya estaban en una situación en el límite, vamos a llamarlo así, y otras que nunca habían venido y son, gente que ha tenido un ERTE en el trabajo y que además, aunque saben que van a cobrar alguna prestación de un porcentaje, el tema burocrático para gestionarlo es difícil, incluso algunos nos referían que les daban cita para finales de abril, para mayo, y claro, realmente como no tenían ahorros, pues han requerido de los servicios sociales para todo tipo de prestaciones, para comer y para las necesidades básicas. Bueno, vemos que los datos de la EPA del día 28 de abril son en este caso muy llamativos, porque nos dicen que más de 1 millón de familias tienen a todos sus miembros en desempleo, lo que no quiere decir que no tengan alguna prestación, que la pueden tener. Pero también nos habla de 600.000 familias que no tienen ningún ingreso, ningún miembro de la familia. Y que ha habido un aumento en los últimos 3 meses de 32.000 familias en esta situación. Me gusta dar este dato para que se vea luego el impacto que puede tener sobre todo estas 600.000 en los servicios sociales porque no tendrían derecho a ninguna prestación por desempleo. También ha habido un aumento de la vulnerabilidad, sobre todo en 2 sectores, en la infancia y la adolescencia en riesgo y, por otro lado, las personas mayores, que habéis comentado perfectamente como colectivo de riesgo, que además en muchos casos, lo explicaré, se ha quedado sin atenciones, que incluso algunos ya las tenían, de la dependencia por parte de la Comunidad de Madrid. Como decía, también se ha decretado que los servicios sociales fueran servicios esenciales
Y esto nadie nos lo aclaró, con qué criterios, ni para qué, ni cómo. Que decía, ha habido una absoluta descoordinación y cada ayuntamiento, desde sus servicios sociales de atención primaria, pues ha hecho lo que ha considerado y lo que ha podido en estas situaciones, unos mejores que otros, han ido dando respuestas a las situaciones que se iban dando porque no ha habido unos criterios claros o coordinados desde la comunidad explicando en qué consistían estos servicios esenciales. Y nos hemos encontrado además con que las medidas han ido llegando tarde, por ejemplo, el dinero a los convenios y demás, y con que los trabajadores de los servicios sociales no tenían ningún equipo de protección. Ni las trabajadoras sociales que estaban atendiendo en presencia en los centros, que también las ha habido, ni tampoco las auxiliares de ayuda a domicilio, por ejemplo, o bueno, como es muy conocido, las auxiliares de dependencia en las residencias. Era como un clamor muy llamativo que en sanidad no tenían equipos suficientes, pero en servicios sociales ni siquiera se ha visibilizado que estábamos en un servicio esencial y no teníamos equipos. También se han producido duelos muy dolorosos sin posibilidad de despedida y esto va a tener un efecto psicosocial importante que vamos a tener que abordar en muchos casos también desde el ámbito de lo social. Un aumento de la violencia de género que no se lleva desde servicios sociales, pero es cierto que en el confinamiento se han detectado aumento de la violencia hacia la infancia y de la violencia de género. Y también se ha producido una falta de información rigurosa sobre qué le correspondía a cada persona en otros sistemas. El resto de servicios estaba cerrado y, sin embargo, hemos visto los centros de servicios sociales, hemos estado interpretando los decretos para poder informar a la gente sobre cómo tenían o a qué prestaciones tenían derecho en cuanto a vivienda, hipotecas, alquileres, empleo y otros servicios que directamente es que no han atendido a la población. Sí es cierto que yo creo que, como una reflexión general, esta crisis ha puesto a prueba, ¿no?, un sistema que ya era débil, el de servicios sociales, y de alguna forma se han saltado las costuras del propio sistema en el estado de alarma. Se ha puesto en duda el modelo de la dependencia y hay un caso muy claro que ha estado en polémica, incluso en todas las noticias, el modelo de atención en las residencias. Se ha hablado mucho de si necesitaba estar medicalizado y ser centro sociosanitario y también ha habido un gran debate diciendo que no, que realmente las residencias son centros para convivir y que habría que poner un sistema de detección precoz y que el problema es que el sistema sanitario no ha admitido a las personas mayores en el hospital. Por ello, ha ocurrido esto en la residencia como algo subsidiario. En fin, ha habido un debate y una polémica importante que no solo ocupa el tema de si las residencias deben o no deben estar medicalizadas, sino también a qué modelo de dependencia nos referimos. Si un macrocentro donde haya muchas personas o deberíamos ir hacia otro tipo de modelo de centros más pequeños o incluso está sobre la mesa el modelo cohousing. No sé si lo conocéis, pero bueno, pues hay otras alternativas que incluso las personas mayores actualmente muchas de ellas no quieren ir a residencias, quieren otro tipo de alternativas que dentro de la ley de dependencia no están en la carta de servicios. Con lo cual, se replantea un poco que eso hay que darle una vuelta a ese modelo. Por otro lado, la ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid, que han cerrado muchos casos, con lo cual había ayuntamientos que tenían ayuda a domicilio municipal al margen de la dependencia de la Comunidad de Madrid y han tenido que diversificar, abrir incluso casos que se habían cerrado por parte de la comunidad y que a partir del lunes van a abrir en el grado 3, por ejemplo, pero que los han tenido cerrados. Curiosamente, en este momento, y los han cerrado, la explicación que se nos ha dado a los centros es que se han cerrado por falta de equipos de protección para los auxiliares de ayuda a domicilio. Os cuento porque ha sido una situación que ha saltado las costuras de un sistema, como decía, que ya andaba en la cuerda floja. Y por otro lado, los centros de día que fueron cerrados, se mandó a la gente a su casa y tampoco se les ofreció otra alternativa, con lo cual también hemos desde los ayuntamientos tenido que abrir servicios por ese abandono que ha habido por parte de la dependencia de la Comunidad de Madrid.
Luego nos hemos encontrado con situaciones de centros que, en general, tienen un exceso de contratación de prestaciones de servicios. Y hemos tenido también por nuestra cuenta, sin ninguna indicación, que reunirnos con interventores y secretarios para, yo en mi experiencia personal, pues para coger esos contratos y modificarlos para que no se despidiera a esa gente, no se suspendiera el contrato y toda la gente se fuese a la calle. Hay un montón de equipos de los servicios sociales que dependen, pues, equipos de psicólogas, trabajadoras sociales, educadores, que hacen atención a las familias y otras muchas cosas más de proyectos comunitarios que se han quedado, en muchos casos que yo conozca, con servicios suspendidos y han ido a ERTES directamente. En otros casos hubo una anticipación y una planificación y se pudieron modificar qué tipo de servicios podían prestar con teletrabajo, por ejemplo, o virtuales, para no eliminar esa atención por un lado y por otro lado para no mandar a la gente con ERTES a la calle. Se confunden en muchos casos los derechos, se ha confundido, y eso ahora también lo explicaré, con la beneficencia y con las iniciativas de beneficencia y caridad, sobre todo con el tema de las prestaciones de alimentos. Ha habido una muy mala práctica en este caso y un ejemplo claro es el tema de la comida rápida que habéis comentado por parte de la Comunidad de Madrid. En general, había un sistema muy poco preparado para el teletrabajo y la digitalización de la intervención, tanto grupal como comunitaria o individual, muy poco preparado, y nos hemos encontrado con una gran brecha digital de las propias personas usuarias del sistema, que tampoco podían, incluso en muchos casos, no tenían ni teléfono para llamar, cuando la atención fundamentalmente era telemática. Bueno, pues respecto a la Comunidad de Madrid se podría decir que en general ha habido una gran descoordinación, que ya he comentado, y luego se ha reaccionado muy tarde para reforzar los convenios. Con lo cual, los ayuntamientos han tenido que adelantar un dinero sin saber si iban a recibir un refuerzo o no para poder abordar. Se han dado montones de prestaciones económicas, se han abierto servicios a la dependencia a nivel municipal y otra serie de iniciativas innovadoras que se han puesto en marcha sin saber si eso iba a tener una repercusión o si íbamos a recibir los fondos que se anunciaban del Gobierno central, del Ministerio en este caso, cómo se iban a recibir y cuándo. Lo más lógico es que se recibieran a través de los convenios y así ha sido, pero es verdad que una de las cuestiones más criticadas es que la comunidad lo que ha hecho ha sido como transferir, es decir, ha cogido los 23 millones y pico que se les ha dado para Madrid y los ha dado a los ayuntamientos, pero no ha puesto ella nada, con lo cual quien está aportando financiación para esto es la Administración General del Estado, por un lado, y por otro lado los ayuntamientos. Y la comunidad lo que ha hecho ha sido un trámite de traspaso de dinero exclusivamente. Bueno, esta es otra de las críticas. Y luego, bueno, pues como os decía, ha habido una descoordinación clara entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales de cara a cómo abordar el tema de las residencias. Sabéis, y eso bueno lo va a contar también Purificación Puri, el problema que ha habido con el número de personas fallecidas en residencias, que ha sido absolutamente llamativo y alarmante en la Comunidad de Madrid, y ha habido una gran descoordinación. Y por otro lado, una pelea política que también conocemos todos, y por otro lado, por ejemplo, con educación. El tema que habéis comentado de las becas de comedor ha sido una mala práctica. ¿Por qué? Porque en educación cierran los centros educativos y en vez de mantener los contratos con los catering de los colegios que podían haber servido las comidas, pues suspenden los contratos. Y claro, no se habían dado cuenta que hay un montón de niños y niñas que tienen beca de comedor, que fundamentalmente son los de rentas mínimas de inserción o de otros colectivos como los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, que tienen becas. Con lo cual, bueno, esto nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento lo que hicimos desde el primer momento fue darles prestaciones económicas con unas tarjetas de los supermercados para que fuesen a comprar alimentos y hacerlos en casa. Lo digo ¿por qué? Porque luego saltó el tema del Telepizza, Rodilla, Villena Capellans, en fin, todos estos restaurantes de comida rápida para los niños. Muchos ayuntamientos pasaron de ese tema desde los servicios sociales porque además era un tema, yo me gusta diferenciarlo, benéfico. Es decir,
tenía dos claras incoherencias. Una de ellas es que se contradecía con todos los criterios de salud pública que se están poniendo en marcha de obesidad infantil, de comida saludable, eso estaba clarísimo, pero por otro lado, además, era una forma más de estigmatizar a las familias. Y esto se ha hecho con los bancos de alimentos, con la recogida de alimentos, con el Telepisa. De hecho, había por ahí algún eslogan que decía, si quieres ver pobres, vete a la puerta de un Telepisa, porque es que eran las personas que iban a recoger la comida. Y yo sí que quería abundar en ese tema, porque es muy importante y muchos ayuntamientos pueden haber caído en la tentación de emplear dinero público para esto. Cuando hay un sistema que es el sistema público de servicios sociales, la atención primaria, que precisamente la ley de servicios sociales dice que si está para algo es para ser esa primera puerta de acceso y para atender la emergencia social. Por tanto, es el sistema que garantiza derechos y garantiza que esto se haga con criterios claros y equitativos y que haya una buena valoración o prescripción facultativa, que se está diciendo ahora que no es más que un buen diagnóstico social y un pronóstico social con qué recursos necesita esa familia, y además eso elimina la burocracia, porque también nos ha pasado que se han podido dar ayudas de oficio tranquilamente con el decreto del estado de alarma desde los servicios sociales como servicio esencial y sin embargo estábamos viendo como la gente prefería darle el dinero a Cruz Roja, Cáritas, a no sé quién y traer a las familias de ventanilla en ventanilla pidiendo, ¿no? Entonces yo creo que como servicio público tenemos que garantizar el acceso en igualdad, tenemos que garantizar el criterio adecuado, que tenga la gente una prescripción de un profesional y que desde luego se garantice la protección de datos, la no estigmatización, la dignidad y los derechos. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, que lo haga una organización, una ONG, que alguien vaya así por las buenas, vale, pero desde la administración pública tenemos que ser muy cuidadosos con las políticas que ponemos sobre la mesa. También ha habido una paralización y una falta de respuesta en cuanto a las rentas mínimas de inserción. Precisamente en esta situación que tenían las familias, pues nos hemos encontrado con que ha habido restricciones, con que no ha habido respuesta, no nos cogían el teléfono, no teníamos forma de comunicar con ellos para muchos problemas que tenían las familias. Lo que se nos ha contestado es que ellos también han tenido bajas y que han estado desbordados. Pero la verdad es que desde la comunidad no ha habido ninguna respuesta, ni en dependencia ni en rentas mínimas ha habido una paralización en esta situación. Y luego también ha habido otra incoherencia con el tema del voluntariado. Se hizo una gran campaña, se mandaron voluntarios, pero a muchos ayuntamientos les llegaron los voluntarios y les tenían que decir, tranquilo, tranquilo, si no podéis, vamos a ver, no podéis entrar en las casas, no podéis. Había una situación especial y entonces muchas expectativas de esos voluntarios pensaban que es que en los ayuntamientos no queríamos que ayudaran a la gente y hubo algunos municipios que han estado muy molestos con la situación de la comunidad. Y otra cuestión que se ha dado es que han puesto en marcha un montón de servicios, pero con tercer sector y servicios que se duplicaban con los ayuntamientos en muchos casos y además no ha habido una coordinación, no nos han contado para qué ni cómo. Y luego yo he hecho como una relación de las tres prestaciones que más se han pedido en esta época de crisis. Sobre todo, fundamentalmente, han sido las prestaciones económicas, como os he comentado, familias que tenían derecho a una prestación pero no la tenían tramitada, no la tenían en efectivo, familias de la economía sumergida, es algo muy llamativo, sobre todo pues mujeres que trabajaban en servicios de limpieza en casas, cuidando a otras personas y que, claro, no les va a llegar ni el sistema de protección porque es que no tienen ni contrato, con lo cual esas personas la única recurso que han podido tener es ir a los servicios sociales a por prestaciones económicas. Toda la gente de las becas de comedor que os he comentado, de rentas mínimas de violencia de género y otras familias que nunca habían venido a los servicios sociales, que no tenían beca, pero que estaban en situaciones de ERTES y en situaciones difíciles, también han sido fundamentalmente el trabajo que han tenido en servicios sociales, ha sido con teletrabajo y en presencia, ha sido mixto. Y luego hay otra, que ya la he comentado, en la dependencia, la ayuda a domicilio, se han puesto ayudas a domicilio, teleasistencia, catering y demás para situaciones coyunturales en esta situación, o bien porque la comunidad se lo ha retirado o porque la situación de estado de alarma les ha puesto en esa situación.
y luego se han innovado muchísimos servicios muy proactivos de atención telefónica, llamando a las personas mayores de todos los municipios para hacer seguimientos telefónicos, apoyo emocional, psicosocial, y se han puesto en marcha muchos proyectos virtuales, sobre todo con adolescentes y con infancia. Yo ya voy terminando. Sí que a mí me parece muy importante comentar que luego, por otro lado, así eran las directrices del Ministerio, decían que nos teníamos que complementar con el tercer sector. Pero la realidad es que no teníamos información de qué tercer sector había en cada territorio y cómo era financiado, si cobran IRPF o qué otro tipo de subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. Pero sí era necesario y es necesario tener una coordinación exhaustiva de qué asociaciones están operando en cada territorio y cómo son financiadas por parte de la administración pública, porque nuestra actuación debería ser complementaria con los servicios sociales. Eso es algo que creo que es, bueno, pues así como muy evidente, pero que no se ha dado. Y luego otra reflexión que es que ha habido una gran falta de liderazgo por parte de la administración pública desde los 3 niveles para explicarle a la ciudadanía qué es lo que estábamos haciendo. Así como sanidad es algo que ha quedado muy claro, los servicios sociales pues no ha quedado claro exactamente qué es lo que estábamos haciendo. Parece que no hemos estado lo suficientemente visibles. Tiene cualquier organización social más visibilidad que el propio ayuntamiento y sus servicios sociales. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Yo lo digo desde una autocrítica, ¿no? De por qué la ciudadanía tiene más claro dónde está Cáritas que dónde están los servicios sociales municipales. Eso tenemos que hacer una reflexión sobre eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para no ser conocidos después de que llevamos desde los años 80 como un sistema en los ayuntamientos y hacemos mucho trabajo, ¿no? El por qué no tenemos visibilidad o liderazgo. Y ya para terminar, hago unas cuantas propuestas de qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer, porque como decía, realmente este tema yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Si la sanidad nos ha quedado claro que tiene que ser un sistema público reforzado y de calidad, también tenemos que sacar en claro algo para los servicios sociales, ¿no? En este sentido. Yo creo que es muy importante plantearnos que hace falta un fortalecimiento del estado de bienestar y de la protección social, que hay que dar importancia al rol del Estado y a las políticas sociales, que además tenemos que tener una conciencia y un pensamiento crítico siempre, que es muy necesario, que tenemos que marcarnos grandes objetivos porque se dice que va a haber un nuevo orden social y que de aquí nunca como que no vamos a volver al mismo orden que teníamos. Y yo he oído a algunos científicos y algunos expertos decir que íbamos a pasar de la globalización a la localización. Y se habla de una tercera revolución industrial, ¿no? Esto tiene que... dicen que tiene que haber un coste mucho más bajo y crear nuestras propias cooperativas, negocios a nivel más local. Yo creo que los ayuntamientos van a tener un protagonismo importante, porque además de todo esto tenemos que salir desde lo común. Por tanto, es importante plantearnos la intervención comunitaria y cómo esa intervención ha sido abandonada en los últimos años. Solo parece que en servicios sociales sobre todo atendemos casos, pero lo grupal y lo comunitario a nivel de intervención está un poquito abandonado. No digo que no haya buenas prácticas, que las hay muy buenas, pero en general nos hemos centrado demasiado en los casos y nos hemos olvidado de esa parte de lo común. Aplicar, por supuesto, la Agenda 2030, adaptándola a esta situación. Y luego se ha hablado, y yo he estado oyendo en las noticias, que se prevé un gran aumento, incluso hablan de pasar de 6 a 10 millones de familias que van a acudir a los servicios sociales antes de finalizar el año. Y que tenemos que estar preparados. Yo, desde la parte estatal, de la que he tenido experiencia y de la que vengo desde hace muy poco, teníamos el compromiso de hacer una ley estatal de servicios sociales que definiera muy bien
se definiera como un derecho fundamental a servicios sociales y definiera el cuarto pilar del estado de bienestar social como los servicios sociales y pusiera un poquito de orden, porque hay 17 leyes y autonómicas, pero hay muchísimas diferencias y están provocando desigualdades territoriales muy importantes. Por tanto, se hablaba de poner orden y sobre todo el Estado, a nivel estatal, se tiene que definir en esa ley cuáles son los derechos subjetivos a los que tiene que dar respuesta los servicios sociales. Eso está sin hacer. Hace falta ese marco mínimo, aunque luego todo el desarrollo se haga en las comunidades autónomas. Y sería muy importante que el gobierno se planteara, por esta situación que ha habido, con más prisa, si cabe, la elaboración de esa ley, que ya estaba en el programa del Partido Socialista y era un compromiso. Luego, tenemos que estar preparados para un repunte y planificar, porque esto, yo he estado hace poco en un seminario europeo y todos los países lo tienen bastante claro. Todos han tenido los mismos problemas que nosotros, lo único que igual en menos medida, pero los problemas son los mismos. Sí que es cierto que se habla de la necesidad de un refuerzo de los servicios sociales públicos, el replanteamiento y la ordenación del sistema, tener claras las zonas más vulnerables que hay en algún barrio, en algunas zonas que son más vulnerables, pero en general hay que garantizar los mínimos a todos los territorios. Luego se habla de garantizar el acceso y la prescripción. La prescripción se habla de un profesional. El silencio administrativo positivo, garantizar los derechos y no la beneficencia. El refuerzo de los convenios, en este caso de los ayuntamientos con la comunidad. Y luego hay algo muy importante que es la introducción de la investigación en los centros de servicios sociales, así como existe en todos los centros sanitarios. Más supervisión y más evaluación de los programas sociales para ver qué es exactamente lo que funciona o está funcionando y plantearnos las políticas sociales. Normalmente carecemos de esa evaluación y de esa supervisión. Luego también el diseño de una agenda digital robusta en los servicios sociales. Y la garantía, por supuesto, de la ruptura de esa brecha digital con nuestras personas usuarias. El cambio del modelo de la dependencia, lo he comentado, fundamental, tener un debate sobre qué queremos con las residencias, qué queremos con todo si una alerta sanitaria o la medicalización y demás, y cómo queremos hacer esos tamaños o esos modelos macro, micro, el cohousing, todo esto. Diversificar la ayuda a domicilio, por ejemplo, nosotros hemos metido el tema de las compras y otra serie de cuestiones que antes no entraban por la cuestión específica del COVID, ¿no? Y, por supuesto, replantearnos el papel de las comunidades y de los ayuntamientos con el nuevo ingreso mínimo vital. Sabéis que pueden darse solapaciones y va a ser muy, muy complejo coordinarlo con las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. ¿Y qué papel vamos a tener ahí? Parece ser que la Seguridad Social se plantea ponerlo en marcha, para junio debería estar ya implantado, y hablan de que va a abordar a 1 millón de familias y de ese 1 millón de familias el 50% aproximadamente van a tener niños y niñas o tienen niños y niñas a cargo y 70.000 familias son monoparentales. Realmente eso va a ser durísimo, como cuando se aplicó la ley de dependencia, todos aquellos problemas que tuvimos, que fue, bueno, una locura. Yo creo que el planteamiento de este sistema nuevo va a provocar esa situación también en los servicios sociales y deberíamos estar preparados también para poder hacerlo lo mejor posible y que fuera eficaz, además. La parte de las comunidades debe quedar como algo complementario a este ingreso mínimo vital y sobre todo tenemos que poner el foco en quedarnos con esa financiación para los planes de inclusión social y la prestación económica que la diera la Seguridad Social. La Seguridad Social no va a hacer intervención, solo va a dar la prestación económica y toda la parte de los planes de inclusión quedaría en manos de los servicios sociales. Esa es mi perspectiva, pero ya se verá. Y luego, bueno, pues garantizar la atención a la infancia y a la adolescencia, a las personas sin hogar, que sabéis todo el problema que ha habido y sobre todo hay dudas de cuando se cierren estos servicios o estos centros que se han puesto coyunturales por el COVID, ¿qué va a pasar con las personas sin hogar? Los planes de lucha contra la soledad, que parece que es algo fundamental, sobre todo pensando en las personas mayores y en todo esto y el confinamiento y todo lo que ha pasado, era algo que ya lo estábamos planteando, pero ahora con más motivo. Gestionar el impacto emocional y del duelo,
prepararnos para esa digitalización de los servicios sociales. Por supuesto, el refuerzo de los convenios, el refuerzo tanto del personal como de las prestaciones económicas, cambiar el modelo también del tercer sector, como he comentado, que no sea, hasta ahora es, yo presento un proyecto, me dan un dinero y lo hago, o sea, no hay ninguna complementariedad, ninguna coordinación y eso debería cambiar. Y luego, bueno, pues hay unas propuestas muy interesantes de activar un Consejo Regional de Servicios Sociales que cuente, por supuesto, con la participación interadministrativa y de los ayuntamientos. Y luego la creación de consejos locales, sobre todo de cara, con alguna comisión de cara a la crisis, como ha pasado en emergencias sociales y crisis, donde se hubiera podido tratar este tema de la pandemia y nos hubiera venido muy bien. Y luego, bueno, pues para terminar, decir que necesitamos esa reflexión de que necesitamos mejorar el liderazgo en la agenda pública de los servicios sociales de los 3 niveles de la administración, de los locales, autonómicos y de, por supuesto, la Administración General del Estado. Cuando además es que tendríamos que llamarle Ministerio de Servicios Sociales, porque si ni siquiera los nombramos, pues difícilmente vamos a identificar el propio sistema. Pues nada, buenas tardes y en primer lugar espero que estéis bien todos y todas y también vuestra gente y vuestra familia, porque la verdad es que es una época bien difícil la que vivimos. Bueno, yo como Ana ha contado muchas cosas, yo intentaré daros alguna información de lo que estamos trabajando dentro del grupo parlamentario y también algunas opiniones. Bueno, yo creo que efectivamente esta crisis ha puesto sobre la mesa algo que todos hemos valorado mucho y es el sistema sanitario, ¿no? El sistema sanitario público como el gran sistema que era capaz de afrontar una situación como esta. Yo creo que se han visto todas sus fortalezas, también muchas debilidades, por ejemplo, como en Madrid, se han visto efectivamente también debilidades. En el sistema de servicios sociales yo creo que ha pasado lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que tenemos un sistema de servicios sociales público que es muy poco público y además es muy débil y tiene una financiación muy escasa y tiene profesionales, como antes decía Ana, a los que se ha dicho que sois esenciales porque pertenecéis a un servicio esencial, pero, por ejemplo, en el día de hoy ni siquiera se les está haciendo test para comprobar cuál es su situación, ¿no? Respecto al COVID, a pesar de que se hace a otros profesionales en el sistema sanitario, a los bomberos, a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene muchas debilidades porque realmente no hemos construido un sistema de servicios sociales fuerte en ningún momento y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde yo creo que efectivamente es un sistema absolutamente debilitado, intencionadamente debilitado, privatizado, que viene de sufrir enormes recortes desde el año 2012 con Rajoy, donde se ha perdido mucho dinero en todo el sistema de atención a la dependencia, pero además que se une a un gobierno que es un gobierno, no voy a hablar de la presidenta porque efectivamente no está en resolver el problema, está en ver si llama mucho la atención y se la ve mucho en la tele y hace muchas entrevistas, pero más allá de eso, la estructura del gobierno efectivamente es un gobierno que no ha tenido capacidad, desde mi punto de vista, de actuación, de tomar decisiones en los momentos que había que tomar decisiones. Y además un gobierno enfrentado absolutamente, con lo cual habrá que hacerla, pero bueno, habrá que construir la historia de esto, como os decía, pero creo que efectivamente el conflicto entre el PP y Ciudadanos ha tenido efectos nefastos para la gente dentro del sistema de servicios sociales y para la gestión de una crisis como esta. En primer lugar, sí me gustaría comentar algunas cuestiones respecto a la situación de las residencias de mayores y de los servicios de cuidado y de atención a la dependencia, ¿no? A los que Ana también se refería. Mirad, nosotros llevamos muchísimos años diciendo que efectivamente todo el sistema de la dependencia en Madrid había tenido recortes, como os decía, muy importantes, que es un sistema absolutamente privatizado y además no ya privatizado, porque yo también siempre digo, bueno, ¿de qué empresa me estás hablando o de qué sector o de qué tipo de empresas?
que en las residencias de mayores quienes están invirtiendo de manera bestial en los últimos años son los fondos de inversión, con lo cual ni siquiera estamos hablando de las empresas que había hace años, que había mucha parte del tercer sector, había gente de cooperativas, ahora todavía hay, pero se han metido fondos de inversión que tienen enormes beneficios. ¿A costa de qué? Pues a costa de tener poco personal, personal muy mal pagado y recursos y dar servicios con recursos muy pobres a la gente. Y eso es lo que está sucediendo y ha sucedido en la Comunidad de Madrid, en la residencia. Y como os digo, llevamos muchos años, además, desde el Partido Socialista diciéndolo y se ha ido agravando a partir del 2012. Yo creo que si hay una situación dramática que hemos vivido, y además de verdad la hemos vivido, o sea, yo creo que lo más duro que yo recordaré a lo largo de toda mi vida de este tiempo es la angustia de tantas familias, de tantos trabajadores y trabajadoras de las residencias que nos han llamado a cualquier hora del día y de la noche para trasladarnos. Me acabo de enterar que en la residencia donde tengo a mi madre, a mi padre, se han muerto, hay tantas personas, están infectadas, la Comunidad de Madrid no responde, no viene un médico del sistema sanitario, del centro de salud, del hospital. Es decir, esa ansiedad, esa angustia es algo que yo creo que, no sé, que yo al menos no me podía imaginar que iba a vivir en algún momento en este país, ¿no? Y en esta ciudad. Y la verdad es que creo que hemos vivido situaciones realmente dramáticas y alarmantes, ¿no? Decía antes, una cosa que quería aclararos, mira, lo de los datos y tal que hay sobre las residencias de mayores es un poco lío, porque ni siquiera se ponen muy de acuerdo la Consejería de Sanidad con la Consejería de Política Social sobre los datos de personas fallecidas o infectadas o personas con síntomas. Entonces, cada uno saca un informe. Ahí, en el informe que hoy ha sacado la Consejería de Sanidad, hablaba de 13.585 personas fallecidas en la Comunidad de Madrid. De esas, habría en residencias 4.405, son datos que da Sanidad Mortuoria. De los datos que da la Consejería de Políticas Sociales, estamos hablando de que personas con la enfermedad confirmada o personas que tienen síntomas, si unimos eso, tendríamos más de 5.800 personas. El problema que hay es que como no se han hecho a la gente test para confirmar, la gente se ha muerto en las residencias, en muchos casos, en la mayoría de los casos, sin saber, ni sin contar, digamos, en la estadística de personas que han muerto con COVID confirmado, ¿no? Y eso genera un poco de lío en los datos. Pero esos son los datos que tenemos para Madrid, que sin duda son dramáticos en cualquier caso. Bueno, teníamos un poco esa situación, ¿no?, dentro de las residencias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha visto agravar la situación en este tiempo? Yo siempre digo que las residencias no son hospitales, es decir, que una residencia no tiene por qué tener un servicio o no tenía por qué tener servicios para atender a una persona en una UCI. Pero el problema que hemos vivido, desde mi punto de vista, es que a la situación de falta de personal y de recursos sanitarios de las residencias, pensar que el 28% de las residencias no tienen médico, por ejemplo, no tienen ni enfermería, no tienen personal sanitario, o que además hay un 22% de las residencias que hay en Madrid, os estoy diciendo que lo tienen a tiempo parcial, es decir, y los que lo tienen, pues tienen gente que en el momento de la crisis, incluso en muchos casos, lo que encontrábamos es que estaban de baja, ¿no?, porque estaban afectados por el COVID. Pero a esta situación dramática en las propias residencias, que es un déficit sin duda, se ha sumado que la gente, y eso nos lo han contado mucha gente, muchos trabajadores, trabajadoras, muchos incluso directores de residencias lo han trasladado, es que a la gente no se le atendía en los hospitales. Y esto sin duda ha sido muy dramático, porque no se ha derivado a la gente a los hospitales en el momento más duro de la crisis como se debería haber hecho. Bueno, se han tomado decisiones en las que se ha dejado a la gente en las residencias. Claro, nosotros decíamos, veréis, a la gente hay que atenderla,
o se la atiende a la residencia o se la atiende en un hospital, pero en algún sitio hay que atenderla de acuerdo a la gravedad sanitaria que tiene y a la situación que tiene. Lo que no se puede es no atender en ningún sitio. Y como os decía, en ese sentido, yo creo que efectivamente las residencias no son hospitales. Yo siempre digo que las residencias es el sitio donde vive la gente. Y como la gente que hay en las residencias suelen ser mayores en situación de dependencia, o al menos cuando son mayores, esa gente tiene muchas enfermedades, por lo tanto necesitan una atención sanitaria que se da dentro de la residencia, pero que también se debería dar desde fuera. Es decir, que una persona que entra a una residencia no pierde su derecho a la sanidad pública. Y si tú estás haciendo que esa persona no la derivas a un hospital, la estás, estás negando su derecho a ser atendido en la sanidad pública, y eso me parece muy grave. Pero incluso en el día a día la atención primaria debe reforzar los servicios de atención sanitaria en las residencias, porque, insisto, un ciudadano o una ciudadana que vive en una residencia no tiene limitado su derecho de ningún tipo, pero por supuesto tampoco a la sanidad pública. Bueno, por lo tanto, como os digo, en las residencias hemos vivido situaciones duras, situaciones en las que no se mandaban equipos de protección y la gente estaba desesperada, hasta que se fueron enviando, situaciones en las que, se están empezando ahora a hacer los test a las personas residentes, ni siquiera a todos los trabajadores. Hoy lo he vuelto a preguntar, solo se están haciendo test a trabajadores que están de baja. Todo esto pues, ha generado, como os digo, mucho malestar. Sabéis que hubo el conflicto entre el PP y Ciudadanos. Fijaros, hoy decía en el Pleno el consejero de Justicia, porque hemos sido nosotros, decía, quienes hemos intervenido en las residencias, porque llegó la UME y yo he pensado, pero este hombre se ha pensado que la UME depende de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Justicia. Ya es el colmo, ¿no?, de la locura. Pues menos mal que intervino el ejército y que entró a desinfectar muchas residencias, porque el nivel de angustia hasta ese momento era terrible y por lo menos se podía ir, ¿no? La delegación del gobierno y el gobierno de España hacía que enviaba, ¿no?, a que fuera el ejército a hacer esa tarea. Finalmente, bien sabéis que se anunció un plan de choque. Es un plan de choque que os diré que es un documento que no tenemos, que dudamos de la existencia de un documento que se llame así el plan de choque para intervenir en las residencias, porque nadie nos lo ha dado, lo hemos pedido por todas las vías. Y a partir de ahí lo que se puso en marcha es un sistema que llaman de reconocimiento ligeros y pesados, que es una actuación puntual para revisar qué es lo que está pasando. Y se supone que para garantizar que se cumplan las órdenes, la normativa que ha desarrollado el Ministerio de Sanidad para cumplir en las residencias, que tiene que ver con la organización del espacio y con los recursos que debe haber para atender a las personas que están en una residencia de manera adecuada. Yo el otro día, en el Pleno, por ejemplo, decía, y estoy convencida, de que el problema que tiene, y además incluso lo han dicho los jueces en la denuncia que ha hecho el Ayuntamiento de Alcorcón y de Leganés, y que están viendo otros ayuntamientos, o sea, yo creo que realmente el problema que tenemos en Madrid es que no se han cumplido las órdenes que ha planteado el Ministerio de Sanidad para las residencias. ¿Y por qué no se han cumplido? Pues pensar una cosa, mirad, solo os doy un dato. En Madrid se han intervenido, según la Consejería de Política Social, 14 residencias. Eso es que se pone una persona, un funcionario público, un empleado público, mejor dicho, y hace un seguimiento de qué es lo que pasa en una residencia. Según las órdenes del Ministerio, se deberían intervenir aquellas residencias donde hay alguien que ha fallecido, que tiene COVID o que tiene síntomas asociados al COVID. Fijaros cuántas residencias hay en Madrid, estaríamos hablando prácticamente de casi todas las residencias que deberían intervenirse. Pero es más, las órdenes del Ministerio dicen que tendrán que considerarse espacios de uso sanitario las residencias cuando sucede esto y deben ser intervenidas. Pues en Madrid estamos hablando de 14 y de que ese plan de choque lo que ha hecho ha sido reconocimientos que yo creo que son muy valorables. Ha ido en algunos casos en los que llaman pesados un equipo multidisciplinar cuyos profesionales hacen un buen trabajo,
pero me parece absolutamente escaso y absolutamente tardío. Han estado en la pelea entre Ciudadanos y el PP a costa de las residencias, y lo que hemos visto incluso es que en algún momento pues, se utilizó esto de hacer un mando único pues, para quitarle a Ciudadanos la competencia sobre las residencias, básicamente porque el consejero estaba empezando a darnos información a los portavoces, se enteró el PP y para cortar la posibilidad de que nos diera información o que sacara información, pues estableció un criterio de mando único que lo que hace es que toda la información tiene que pasar por sanidad. Conclusión, no tenemos información de lo que pasa en las residencias de mayores ni de discapacidad de la Comunidad de Madrid, y era para eso para lo que se hizo. Bueno, además de esto, hay otra cuestión importante, y es que, mirar, por ejemplo, los datos que da la Consejería de Sanidad, dice que hay 800 personas que han fallecido en sus casas. Da datos y dice, tantos han muerto en hospitales, tantos en centros residenciales, tantos en sus domicilios. Hay 800 personas. No nos dicen quiénes son esas personas. Nos tememos que haya muchas personas mayores en los datos, esos, lógicamente, que estuvieran viviendo solas en su domicilio. ¿Qué nos preocupa de todo esto? Pues efectivamente, Ana lo comentaba, cuando empieza toda esta crisis se toman decisiones que tienen que ver, se cierran los centros de ocio de mayores, que es verdad que en ese momento era necesario, es una decisión que entiendo que tenía que hacerse, se cierran los centros de día, tanto de mayores como de personas con discapacidad, y se reduce la ayuda a domicilio, y solo se deja en ayuda a domicilio a las personas del grado 3 en principio. Todo eso hay que recuperarlo ahora. Pero todo esto que produce, que hay muchas personas en situación de dependencia y personas mayores que se quedan en su casa sin recursos, sin servicios. Bien, es verdad que los ayuntamientos habéis cubierto una parte importante, en algunos casos incluso también de lo que tiene que ver con las comidas, que a través del servicio de teleasistencia se han dado algunos servicios, pero efectivamente es gente que se ha quedado sin servicios. La Comunidad de Madrid no ha dado ninguna alternativa. Nosotros le pedimos desde un primer momento que les dieran un servicio, al menos incorporaran servicios de teleasistencia, que vieran que gente necesitaba que alguien fuera de vez en cuando. Bueno, ha sido muy complejo, ha sido muy difícil. Las trabajadoras de ayuda a domicilio estuvieron mucho tiempo sin equipos de protección y bueno, todavía hoy, como os decía, me decían que solo estaban haciendo los test a las que estaban de baja también del servicio de ayuda a domicilio, pero no a todas las trabajadoras, ¿no? Entonces, esto es una situación sin duda muy, muy compleja, que ha dejado a la gente en una situación de vulnerabilidad importante. Yo creo que de todo esto podemos sacar muchas conclusiones. Hay algunas que yo creo que son muy, no sé, yo he insistido mucho sobre ellas. A mí me parece que la falta de transparencia en la Comunidad de Madrid y en lo que está pasando en todo el sistema de residencias y de servicios sociales es dramática. Y también me parece que todo esto, vinculándolo con lo que decíamos al principio de que es un sistema privatizado, además lo que ha puesto en evidencia es el escaso control que tiene la Administración sobre las residencias, el escaso control que tiene, es decir, una Administración, por la ley de dependencia, tiene la obligación de dar un derecho, un servicio que es un derecho a una persona en situación de dependencia. ¿Qué es lo que vemos en muchos casos en Madrid? Pues gente que por el sistema de dependencia tiene una prestación económica vinculada al servicio, se va a una residencia privada y la Comunidad de Madrid se olvida bastante de esa persona para el resto, porque oye, alguien ha hecho un movimiento. Bueno, o si no, hay un concierto y en el concierto también encontramos que hay una falta de control de lo que está pasando en las residencias. Y eso me parece muy grave. Yo creo que un sistema, más allá de que sea de gestión pública o privada, que desde mi punto de vista debería ser más fuerte en la parte de gestión pública que la privada, aparte de eso, creo que debería tener sistemas de control y de seguimiento de lo que pasa con gente que es personas que son dependientes, que están en situación de vulnerabilidad, en centros que son privados y que incluso aunque sean públicos, que deben tener
un control sin duda importante. Aparte de esto, sí que al final habéis asistido, creo que Ana también ha hecho mención a esto, a un debate sobre la medicalización de las residencias. La presidenta mintió desde el primer día diciendo que las residencias de Madrid se habían medicalizado, se iban a medicalizar. Las residencias de Madrid ni se han medicalizado todavía, ni se han medicalizado nunca, porque al menos medicalizar debería haber significado que pusieran personal sanitario en las residencias, cosa que no han hecho. Incluso en algún momento también equipos para atender a un tipo de personas. Han medicalizado hoteles, pero no han medicalizado residencias. Es verdad, como decía antes, que lo que comentaba Ana, que está el debate pendiente, pero mirad, yo creo que más allá del debate que tengamos que hacer para el futuro de qué es una residencia, lo que está claro, como os decía antes, es que en este momento, en esta crisis, era necesario y sigue siendo necesario tener personal sanitario en las residencias y tener un sistema desde la sanidad pública que garantice la atención a las personas. Cuando pase la crisis, sin duda, esas cosas siempre se tienen que adecuar a los momentos, pero es que estamos en una emergencia sanitaria con una incidencia enorme en la población mayor y con una incidencia enorme en población que tiene enfermedades asociadas como las que tienen las personas mayores en las residencias y las personas en situación de dependencia. Y bueno, por cambiar de tema, intentar ir rápida, que me enrollo mucho, con el tema de la pobreza, de la renta mínima. Yo ahora estaba en una reunión también de estas virtual con el consejero y con la directora también de Inclusión Social, porque estábamos haciéndoles preguntas sobre el tema de la renta mínima. La renta mínima en Madrid es una renta muy reducida, pensemos que está atendiendo en torno a 21.000 familias, que pensemos además que desde el 2017 han sido expulsadas del sistema de la renta mínima más de 8.000 familias, no porque haya un cambio normativo ni porque hayan encontrado trabajo, sino porque se ha hecho una estrategia para expulsar a la gente a través de todo un sistema burocrático que hace que la gente no pueda llegar nunca a presentar la documentación que le piden y mientras tanto le suspenden la renta y se la acaban eliminando. Es decir, hay una situación muy compleja en Madrid con la renta. Pensemos también, por ejemplo, que el informe FOESA habla de que en la Comunidad de Madrid tendríamos en torno a 450.000 personas en situación de pobreza severa. Por lo tanto, si pensamos que la renta puede estar atendiendo entre 60 a 70.000 personas, fijaros qué desequilibrio, ¿no? Por lo tanto, esta renta que tenemos no responde a las necesidades que tiene Madrid y debería modificarse. Yo creo, están hablando de que habrá están hablando de la posibilidad, o al menos desde el Ministerio, de que el ingreso mínimo vital sea complementario a las rentas que tienen las comunidades autónomas. Veremos a ver, debería ajustarse, pero evidentemente deberíamos, después de esta crisis, ir a atender entre el ingreso mínimo vital y la renta mínima de Madrid a mucha más gente, porque se va a quedar mucha gente en una situación de pobreza importante. Nosotros hemos pedido que la Comunidad de Madrid haga una ayuda en este momento para estos meses, para aquellas familias que, sobre todo pensando en muchas familias que estaban en la economía informal, parados de larga duración, porque el mercado de trabajo está cerrado en estos meses y la gente no puede buscar empleo. No ha sido escuchada nuestra propuesta, pero vamos a insistir en esta línea y también, como os decía, en seguir complementando, en apostar por un cambio en la renta que complemente también el ingreso mínimo vital. Por último, también deciros que en este momento, que seguimos, en este momento en Madrid se está, en cuanto a todo el sistema de la crisis y de cómo está afectando la pandemia, estamos, sabéis, si habéis visto las noticias, que la Comunidad de Madrid debería haber presentado el informe de desescalada, que llaman, ¿no? El informe que llama el Gobierno de transición hacia la nueva normalidad. Madrid ha solicitado entrar en fase 1,
parece que ha dimitido la directora general ahora mismo de Salud Pública y parece que tiene que ver con esto, por lo que han dicho en alguna radio, me decían. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en Madrid. Nosotros sí estamos detrás, y yo tenía también hoy esta reunión con el consejero, para ver qué van a hacer, digamos, en esta desescalada con los servicios sociales y todos los servicios, ¿no?, de atención también a la dependencia, es decir, en qué momento se empiezan a dar la ayuda a domicilio, se va normalizando, en qué momento los centros de día se van incorporando, en qué momento la gente tiene visitas en las residencias. Esto es un tema muy, muy complejo, yo creo que hay que ser muy prudente, pero en este momento, como os digo, se está en todo ese proceso.